Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez Moon SAQ, listos para sumergirnos en un nuevo drama jugoso del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido a las redes sociales y que ha dejado a Moon SD1 con la boca abierta, el presunto altercado entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Como lo oyen. El título es fuerte lo su copyright. Bomba Hande Erupar Rafael golpeu superíndice 3 a Kerem, la impactante verdad al descubierto. Su copyright que suena escandaloso y por eso mismo, hoy vamos a desentrar más menos toda la verdad de de este rumor, porque como siempre, mi misión superíndice 3N es traerles la información superíndice 3N Moon S precisa y contrastada, sin caer en el sensacionalismo barato. Asuke prepúlrense para un viaje lleno de especulaciones, pistas y sobre todo, mucha información superíndice 3N valiosa. Pero antes de que empecemos con el chisme en su, quiero pedirles un favor enorme. Si eres nuevo por AQ, o si eres de los que siempre ve mis vídeos pero aún no te has suscrito, este es el momento. No te pierdas ni una sola exclusiva, ni un solo drama, ni un solo análisis profundo de tus celebridades turcas favoritas. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora vamos al lío. Vamos a empezar por aclarar algo importante. La información superíndice 3N que tenemos hasta ahora es, en su mayoría, especulación superíndice 3N y rumores. No hay confirmación superíndice 3N oficial de que Hande Erupar Rafael haya golpeado a Kerem Bürsin. El título, como les dije, es para llamar la atención superíndice 3N y generar curiosidad, pero la realidad es que estamos investigando el origen y la veracidad de estos rumores. Todo empezó superíndice 3 a circular hace unos días, luego de que surgieran algunos comentarios en redes sociales, principalmente en Twitter y en foros de discusión superíndice 3N sobre celebridades turcas. Algunos usuarios afirmaban haber presenciado una discusión superíndice 3N acalorada entre Hande y Kerem en un lugar público. Hasta AQ, todo normal. Las parejas discuten, es algo que pasa. Sin embargo, la cosa se puso Moon S turbia cuando empezaron a circular versiones que afirmaban que la discusión superíndice 3N había subido de tono hasta el punto de llegar a la agresión superíndice 3N fúsica. Imagúnense el revuelo. Hande Erupar Rafael, una de las actrices Moon S queridas y respetadas de Turquía, supuestamente agrediendo a Kerem Bürsin. La noticia corrió superíndice 3 como la superíndice 3 Lbora, alimentada por la sed de drama que a veces nos domina en las redes sociales. Pero, alto au. Antes de que nos dejemos llevar por la ola del rumor, es importante que analicemos la situación superíndice 3N con objetividad. En primer lugar, no hay ninguna fuente fiable que confirme esta información superíndice 3N. Ningún medio de comunicación superíndice 3N serio ha publicado nada al respecto. Todo se basa en comentarios anu superíndice 3 nimos en redes sociales, que como bien sabemos, pueden ser inventados, exagerados o malinterpretados. En segundo lugar, es importante recordar que Hande y Kerem son figuras públicas muy expuestas a la presión superíndice 3N mediática y a la constante vigilancia de los fans. Cualquier discusión superíndice 3N, por pequeño más menos a que sea, puede ser amplificada y distorsionada. Además de que tener en cuenta que ambos son personas muy reservadas con su vida privada. No suelen compartir detalles íntimos con el público, lo que alimenta a un de las especulaciones. Entonces, ¿de dónde superíndice 3 viene este rumor? Pues bien, hay varias teorías al respecto. Algunos creen que se trata de una simple invención superíndice 3N de algún fan despechado o de algún jate que quiere dar más menos a la imagen de Hande y Kerem. Otros piensan que podrá haber algo de verdad en el rumor, pero que se ha exagerado mucho la situación superíndice 3N. Y también copyright en esto, los que creen que todo es una estrategia de marketing para generar controversia y mantener a Hande y Kerem en el centro de la atención superíndice 3N. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este rumor ha generado un gran debate en las redes sociales. Muchos fans han salido en defensa de Hande y Kerem, argumentando que son personas respetuosas y profesionales que nunca se comportarán de esa manera. Otros, en cambio, han aprovechado la oportunidad para criticarlos y para revivir viejos rencores. Y es que la relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin siempre ha estado rodeada de controversia. Desde que se conocieron en el rodaje de la exitosa serie, Senu con diéresis al cap, su química en pantalla fue innegable.
Los fans empezaron a sospechar que había algo Moon S que amistad entre ellos, y pronto se confirmó superíndice 3 el romance. Durante su relación superíndice 3N, Ande y Kerem se convirtieron en una de las parejas Moon S queridas y seguidas de Turquía. Su amor parecua sacado de un cuento de hadas, y los fans suspiraban con cada foto y cada aparicio superíndice 3N publica juntos. Sin embargo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. En 2022, Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus fans devastados. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Ande ha continuado cosechando con diéresis copyrightsitos en la actuación superíndice 3N, protagonizando nuevas series y películas. Kerem, por su parte, también copyright N ha seguido trabajando en proyectos interesantes y ha incursionado en el mundo de la producción superíndice 3N. A pesar de su separación superíndice 3N, Ande y Kerem siempre han mantenido una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. Nunca han hablado mal el uno del otro en público, y han evitado alimentar los rumores y las especulaciones sobre su ruptura. Esto ha demostrado que son personas maduras y profesionales que saben separar su vida personal de su carrera. Volviendo al rumor del supuesto altercado, es importante destacar que tanto Ande como Kerem han permanecido en silencio al respecto. Ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública, lo que ha alimentado a Moon S las especulaciones. Algunos creen que su silencio es una forma de evitar darle publicidad al rumor, mientras que otros piensan que podría ser una seu más menos al de que hay algo de verdad en la historia. Pero como les dije al principio, hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial, todo sigue siendo especulación superíndice 3N. No podemos dar por sentado que Ande Eru párrafo el golpeu superíndice 3 a Kerem Bürsin, porque no hay pruebas que lo demuestren. Lo que podemos hacer es reflexionar sobre la importancia de no dejarnos llevar por los rumores y las noticias falsas que circulan en las redes sociales. En la era de la información superíndice 3N, es fundamental que seamos críticos y que verifiquemos la veracidad de las noticias antes de compartirlas o de darles credibilidad. También copyright N es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Tienen derecho a su privacidad y a que no se les juzgue sin pruebas. No podemos basarnos en rumores y especulaciones para formar una opinión superíndice 3N sobre ellos. En definitiva, el rumor del supuesto altercado entre Ande Eru párrafo y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de CEU superíndice 3mo. Las redes sociales pueden convertirse en un caldo de cultivo para la desinformación superíndice 3N y el sensacionalismo. Debemos ser responsables con la información superíndice 3N que consumimos y compartimos, y no contribuir a la difusión superíndice 3N de noticias falsas o sin confirmar. Y hablando de noticias falsas, quiero recordarles que este es un canal dedicado a traerles la verdad, o al menos, la versión superíndice 3N Moon S cercana a la verdad posible. Siempre investigo a fondo antes de compartir algo con ustedes, y siempre trato de ser lo Moon S objetiva posible. Así que si quieren estar informados sobre el mundo del espectáculo turco, sin caer en el sensacionalismo barato, este es el lugar correcto. Ahora bien, vamos a recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado el rumor que afirma que Ande Eru párrafo el golpeu superíndice 3 a Kerem Bürsin. Hemos visto que no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de esta información superíndice 3N, y que todo se basa en comentarios anu superíndice 3 nimos en redes sociales. Hemos reflexionado sobre la importancia de no dejarnos llevar por los rumores y las noticias falsas, y de ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos y compartimos. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo. Recuerden que la verdad es importante y que no debemos creernos todo lo que vemos en las redes sociales. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir trabajando duro para traerles el mejor contenido posible. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre este rumor? ¿Creen que hay algo de verdad en con diéresis copyright L, o que es una simple invención superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola exclusiva. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, el chisme siempre es mejor cuando se comparte. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Adiós Superíndice 3S. Bien, pero no tan pido, mis chismosos impacientes. Porque a este drama aún le quedan capítulos por escribir. Ya hemos diseccionado el rumor principal, pero ahora vamos a sumergirnos aún profundo en las posibles causas, las consecuencias y las reacciones que ha generado esta bomba. Porque aquí no dejamos piedras sin levantar. Primero hablemos del contexto. Como ya saben, Hande y Kerem son dos de las figuras importantes del panorama televisivo turco. Su relación Superíndice 3N, tanto en la pantalla como fuera de ella, capturó Superíndice 3 la atención Superíndice 3N de millones de fans alrededor del mundo. La química que demostraron en Senu con diéresis al Capm fue tan poderosa que trascendió Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N, convirtió copyright dolos en la pareja del momento. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado al milímetro por sus seguidores. Pero como suele suceder en estos casos, la presión Superíndice 3N medio urtica y las expectativas del público terminaron pasando factura. La ruptura, aunque anunciada de forma discreta, generó Superíndice 3 una ola de tristeza y decepción Superíndice 3N entre los fans, que aún hoy sueu más menos han con una posible reconciliación Superíndice 3N. Y es precisamente esta nostalgia y este deseo de volver a verlos juntos lo que podrá estar alimentando rumores como el que estamos analizando hoy. Algunos fans incapaces de aceptar la realidad de su separación Superíndice 3N, podrán estar inventando o exagerando situaciones con la esperanza de generar un acercamiento entre Hande y Kerem. Pero no todo se reduce a la idealización Superíndice 3N del romance. También copyright N hay que tener en cuenta la presencia de los haters, esos detractores que disfrutan criticando y desprestigiando a las celebridades. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es común que existan rivalidades y envidias, y los haters no dudan en aprovechar cualquier oportunidad para dar más menos la imagen de sus objetivos. En este caso, el rumor del altercado podrá ser una estrategia para enfrentar a los fans de Hande y Kerem, generando división Superíndice 3N y controversia. O también copyright N podrá ser un intento de desestabilizar sus carreras, sembrando dudas sobre su profesionalismo y su comportamiento. Ahora bien, ¿qué copyright papel juegan los medios de comunicación Superíndice 3N en todo esto? Como ya hemos dicho, ningún medio serio ha confirmado la noticia del supuesto altercado. Sin embargo, algunos portales de noticias y revistas del corazu Superíndice 3N han publicado artículos mencionando el rumor, lo que ha contribuido a su difusión Superíndice 3N. Es importante más menos hablar que muchos de estos medios se dedican al sensacionalismo y a la búsqueda de clics, por lo que no siempre se preocupan por verificar la veracidad de la información Superíndice 3N. Su objetivo principal es generar tráfico y aumentar sus ingresos publicitarios, incluso si eso implica difundir noticias falsas o exageradas. Por lo tanto, es fundamental que seamos críticos con la información Superíndice 3N que consumimos de estos medios y que no les demos credibilidad automáticamente. Debemos buscar fuentes fiables y contrastar la información Superíndice 3N antes de compartirla o de formar una opinión Superíndice 3N al respecto. Pero volvamos al tema central, el supuesto altercado entre Hande y Kerem. Si realmente ocurrió Superíndice 3CU, ¿les podrán ser las razones? Como ya hemos mencionado, existen varias teorías al respecto. Una de ellas es que podrá tratarse de una discusión Superíndice 3N acalorada relacionada con su separación Superíndice 3N. Aunque ambos han mantenido una actitud cordial en público, es posible que aún existan resentimientos o diferencias sin resolver. La ruptura de una relación Superíndice 3N siempre es un proceso doloroso y complicado, y es normal que surjan conflictos y desacuerdos. Otra teoría es que podrá estar relacionada con sus carreras profesionales. Hande y Kerem son dos actores muy exitosos y demandados, y es posible que hayan surgido roces o competencia entre ellos. O también copyright N podrá ser que hayan tenido diferencias creativas o desacuerdos sobre algún proyecto en común. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que se trate de un simple malentendido o de una discusión Superíndice 3N sin importancia que ha sido exagerada por las redes sociales.
Como ya hemos dicho, cualquier interacción superíndice 3n entre Ande y Kerem es analizada al milímetro por sus fans, y es fácil que una simple conversación superíndice 3n se convierta en un rumor escandaloso. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este rumor ha generado un gran impacto en la imagen pública de Ande y Kerem. Ambos han sido objeto de críticas y ataques en las redes sociales, y su reputación superíndice 3n se ha visto aún más menosada. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, y que también copyright n cometen errores. No podemos juzgarlos con dureza ni exigirles que sean perfectos. Debemos ser comprensivos y tolerantes, y recordar que todos tenemos derecho a equivocarnos. Además, es fundamental que seamos conscientes del poder de nuestras palabras y de nuestros actos en las redes sociales. Un simple comentario o un simple like pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de otra persona. Debemos ser responsables y respetuosos, y evitar contribuir a la difusión superíndice 3n de rumores o noticias falsas que puedan aún más menosar la imagen de alguien. En definitiva, el rumor del supuesto altercado entre Ander Rafael y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de CEU superíndice 3mo. Las redes sociales pueden convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar informados y conectados con nuestros ídolos, pero por otro, también copyright n pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación superíndice 3n y el sensacionalismo. Debemos aprender a utilizar las redes sociales de forma responsable y consciente, y no dejarnos llevar por los impulsos ni por las emociones. Debemos ser críticos con la información superíndice 3n que consumimos y compartimos, y recordar que la verdad es importante. Y recuerden, mis queridos chismosos, que este canal es tu AQ para brindarles información superíndice 3n veraz y objetiva sobre el mundo del espectáculo turco. Siempre investigo a fondo antes de compartir algo con ustedes, y siempre trato de ser lo más imparcial posible. Así que si quieren estar informados sin caer en el sensacionalismo barato, este es el lugar correcto. Ahora me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del rumor del supuesto altercado entre Ande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir su opinión superíndice 3n. Me encanta leerlos. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola exclusiva. Nos vemos en el superíndice 3mo vídeo. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, el chisme siempre es mejor cuando se comparte con responsabilidad.